Nadie notó el temblor en las manos de Rosaura Méndez cuando su nombre resonó por los altavoces del taller. No fue un llamado amable, ni una invitación cortés. Fue una voz seca, impersonal, mecánica, como todo en ese lugar desde hacía demasiados años. Aún así, Rosaura no se apresuró. Terminó la puntada que estaba dando, alisó la tela con cuidado reverente y dejó la aguja clavada exactamente donde debía quedar. Nunca le gustó dejar las cosas a medias, ni siquiera cuando la vida parecía hacerlo con ella. El ruido constante de las máquinas disminuyó levemente, como si el taller entero contuviera el aliento. Rosaura se puso de pie con lentitud. Sus rodillas crujieron suavemente, recordándole el paso del tiempo que llevaba acumulado en el cuerpo. 42 años. 42 inviernos entrando por la misma puerta de hierro gris. Saludando al mismo guardia que jamás aprendió su nombre, respirando el mismo olor a telas nuevas, mezclado con cansancio viejo. 42 años. Cosiendo vestidos que otras mujeres lucían con orgullo frente a espejos iluminados, sin saber quién había puesto el alma en cada costura invisible. Mientras caminaba hacia el pasillo central, sintió algo distinto, un silencio raro, pesado. Las demás costureras evitaban mirarla. Algunas bajaban la cabeza con fingida concentración. Otras se movían de un lado a otro, como si el trabajo repentino fuera urgente. Nadie la despidió con una sonrisa. Nadie le deseó suerte. Rosaura entendió ese silencio antes de que nadie pronunciara palabra. El silencio siempre avisa cuando algo malo está por suceder. El pasillo era largo y estrecho, adornado con marcos dorados que exhibían fotografías de desfiles, y galas internacionales y celebridades sonrientes, vestidos deslumbrantes, luces, aplausos congelados en papel. Rosaura caminó despacio, observando cada imagen. En ninguna aparecía ella. Nunca aparecían las manos que sostenían todo. Solo los rostros que recibían el crédito. Al llegar a la oficina principal, vio a don Esteban Ferrer, el dueño del taller de alta costura más prestigioso de la ciudad. Estaba sentado tras un escritorio amplio de madera oscura, impecable como siempre. Traje perfectamente planchado, zapatos brillantes, perfume caro flotando en el aire. Su sonrisa era correcta, ensayada durante años para reuniones importantes, no para despedidas humanas. A su lado, una mujer joven revisaba documentos con rapidez, sin levantar la vista, como si Rosaura fuera apenas una sombra más. «Rosaura», dijo don Esteban sin levantarse. «Tome asiento». Ella no se sentó de inmediato. Algo dentro de su pecho se contrajo como una tela tensada de golpe. Apretó los dedos, ásperos por los años de trabajo, por las agujas, por los hilos, por la vida. Después de una evaluación interna, continuó él, acomodando unos papeles, hemos decidido prescindir de sus servicios. Las palabras cayeron pesadas, como una tela gruesa sobre el rostro. Rosaura no gritó, no preguntó por qué, no suplicó. Nunca fue una mujer de escándalos. La vida le había enseñado a resistir en silencio, a tragarse las injusticias con dignidad. «Su tiempo aquí ha terminado», añadió don Esteban. «Ya no encaja con la nueva imagen del taller. Ya no encaja». 42 años reducidos a 4 palabras. La mujer joven deslizó un sobre marrón por el escritorio, empujándolo con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse al tocarlo demasiado. No era una liquidación justa. No era un reconocimiento. Dentro había retazos de tela, sobrantes de colecciones pasadas, piezas rechazadas por no cumplir con los estándares de perfección, y una cantidad de dinero tan pequeña que apenas alcanzaría para unos pocos días. «Puede llevarse esto», dijo don Esteban sin mirarla, «para que no diga que nos olvidamos de usted». Rosaura tomó el sobre con ambas manos.
con un cuidado que contrastaba con la ligereza con la que se lo entregaron, no por su valor económico, sino por lo que representaba, basura disfrazada de caridad. «Gracias», respondió, con una dignidad que nadie en esa habitación merecía. Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Caminó hacia la salida con la espalda recta. Al cruzar la puerta del taller, a el sol le golpeó el rostro con una intensidad que casi la hizo cerrar los ojos. Era como si no hubiera visto la luz en años. Sus piernas temblaban, pero siguió caminando. No lloró, todavía no. En casa, la esperaba Samuel, su esposo, con el cuerpo cansado y la salud quebrada por una enfermedad lenta y cruel que llevaba años consumiéndolo. Rosaura dejó el sobre la mesa sin abrirlo y fue directo a la cocina como si nada hubiera pasado. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Samuel con voz débil desde la cama. Ella se quedó quieta un segundo. Solo uno. «Bien», mintió. «Luego hablamos». Esa noche, cuando Samuel dormía, Rosaura abrió el sobre bajo la luz tenue de una bombilla cansada. Sacó los retazos de tela y los extendió sobre la mesa. Los tocó uno por uno. Eran finos, elegantes, telas que alguna vez soñaron ser protagonistas y terminaron desechadas por no ser perfectas, como ella. Y entonces lloró. No con rabia, no con gritos. Lloró con cansancio, con ese llanto silencioso que nace cuando has sido fuerte demasiado tiempo, cuando ya no queda nadie a quien demostrarle nada. «Dios», susurró. ¿Para esto fue todo? Los días siguientes fueron los más duros que recordaba, sin trabajo, sin ingresos, con cuentas acumulándose sobre la mesa y un esposo que necesitaba medicinas que cada vez costaban más. Rosaura vendió lo poco que tenía, algunas prendas, un mueble viejo, incluso su máquina antigua. La primera que compró con su propio sueldo estuvo a punto de irse. La acarició varias veces antes de decidir dejarla. Todavía no podía. Cada noche oraba en silencio, no pedía riqueza, no pedía venganza, no pedía explicaciones grandiosas. Solo pedía entender. «Si aún me ves, dame una señal», decía, «porque ya no me queda fuerza». Una tarde, mientras ordenaba los retazos que había traído del taller, notó algo que nunca antes había visto. Los colores, combinados con cuidado, formaban una armonía inesperada. Donde otros habían visto desperdicio, ella veía historia. Donde otros habían visto error, ella veía posibilidad. Donde otros habían visto basura, ella veía alma. Sus manos comenzaron a moverse solas. Cortó, midió, cosió. No pensaba en vender, no pensaba en mostrar, no pensaba en demostrar nada. Solo cosía para no rendirse. Cuando terminó, colgó la prenda frente a la ventana. La luz del atardecer la envolvió suavemente. Era distinta a todo lo que había hecho antes. No seguía tendencias, no buscaba aprobación. Era honesta, profunda, real. Samuel la observó desde la cama. Eso es hermoso», dijo con una sonrisa cansada. Rosaura no respondió. Algo en su interior comenzaba a encenderse lentamente, como una chispa olvidada que se resiste a morir. No sabía que ese vestido, nacido en silencio, cosido con lágrimas y fe, estaba a punto de cambiarlo todo. No sabía que quienes la despreciaron volverían a pronunciar su nombre. No sabía que la justicia divina ya estaba en movimiento, aunque aún no hacía ruido. Pero los hilos ya estaban puestos. Y cuando Dios empieza a coser, nada puede detener el diseño. La casa quedó envuelta en un silencio espeso después de aquella tarde. No era un silencio pacífico, sino uno cargado de preguntas sin respuesta. Rosaura se movía despacio por los espacios conocidos, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies en cualquier momento. Cada objeto parecía observarla.
La mesa donde había cosido botones sueltos durante años, la silla junto a la ventana donde Samuel solía sentarse cuando la respiración se lo permitía, la pared donde colgaba un calendario viejo que todavía marcaba días de trabajo que ya no existían. Samuel tosía con frecuencia. Su cuerpo estaba débil, pero su mirada seguía siendo clara. Conocía a Rosaura demasiado bien como para no notar que algo se había roto por dentro. «No fue un buen día», dijo él al fin, con voz baja. Rosaura dejó de lavar un plato y apoyó ambas manos en el borde del fregadero. No respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde el cielo comenzaba a oscurecerse. «Se terminó», dijo finalmente. «El taller». Samuel no preguntó cómo. No preguntó por qué. Solo cerró los ojos unos segundos, como si hiciera un cálculo silencioso. «Ah, lo siento», murmuró. Ella negó con la cabeza. «No lo sientas tú. Esa noche cenaron poco. Rosaura apenas probó la comida. Samuel insistió en que comiera, pero ella fingió estar satisfecha. Después lo ayudó a acostarse, le acomodó las almohadas y le dio la medicina con cuidado, como si cada gesto fuera una oración silenciosa. Cuando la casa quedó en calma, Rosaura se sentó sola en la cocina. Encendió una vela. La luz temblorosa iluminó los retazos de tela extendidos sobre la mesa. Los observó uno por uno, tocándolos con la yema de los dedos, recordando en qué vestido habían estado, qué gala habían pisado, qué cuerpo habían abrazado. Cada tela tenía memoria, y cada memoria dolía. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre sus manos. «Señor», susurró, «yo no sé hacer otra cosa que coser. Si esto se acabó, dime qué hago ahora». Si no hubo respuesta inmediata, no hubo voces, no hubo señales visibles, solo el silencio. Pero no era el mismo silencio del taller. Este era distinto, menos cruel, más profundo. Los días siguientes se volvieron una repetición agotadora. Rosaura salía temprano a buscar pequeños encargos. Arreglos de pantalones, remiendos de abrigos viejos, dobladillos mal hechos. La gente pagaba poco, regateaba mucho y casi nunca miraba a los ojos. Aún así, ella aceptaba. Cada moneda contaba. Por las noches cosía a la luz de la vela para no gastar electricidad. Sus manos dolían, pero no se detenían. A veces, mientras enhebraba la aguja, pensaba en el taller, en las máquinas modernas, en las telas caras. Pensaba en cómo todo eso había quedado atrás, sin siquiera una despedida digna. En el barrio, algunas vecinas comenzaron a murmurar. «Dicen que ya no trabaja en el taller Ferrer», comentó una. «Con razón», respondió otra. «Ya estaba grande». Rosaura escuchó esas palabras más de una vez. No respondió. Aprendió hacía años que algunas heridas se profundizan cuando se defienden en voz alta. Una mañana, mientras ordenaba los retazos restantes, volvió a mirar el vestido que había colgado frente a la ventana. Algo en él la llamaba. No era perfecto, no era simétrico según los manuales modernos, pero tenía algo que no sabía explicar. Alzó el vestido con cuidado y lo examinó a contraluz. Las costuras eran firmes, los colores, aunque distintos, parecían conversar entre sí. Era como si cada tela hubiera esperado ese momento. «Quizá», susurró, «quizá no fue un error». Esa tarde, Samuel la observó coser durante horas sin decir nada. Cuando terminó, él habló. «Oh, ese vestido no se parece a los otros». «No», admitió Rosaura, «no se parece. Se siente vivo». Ella lo miró sorprendida. «Eso mismo pensé». Algo comenzó a cambiar dentro de ella. No era alegría todavía, no era esperanza completa. Era algo más pequeño, más frágil, una posibilidad. Esa noche, Rosaura volvió a orar, pero esta vez no pidió señales. «Si esto es lo único que me queda», dijo,
Ayúdame a hacerlo bien. A la mañana siguiente, tomó una decisión que la asustó tanto como la alivió. Usaría los retazos para crear algo más. No para vender de inmediato. No para demostrar nada. Solo para ver hasta dónde podía llegar. Día tras día, el pequeño taller improvisado en su casa se llenó de telas colgadas, hilos de colores, bocetos dibujados en hojas viejas. Rosaura trabajaba en silencio, escuchando solo el sonido de la aguja atravesando la tela y la respiración pausada de Samuel desde la habitación. No se dio cuenta de que estaba creando algo nuevo, algo que no dependía de un nombre famoso ni de un taller lujoso, algo que le pertenecía. A veces, al terminar una costura, se quedaba mirando sus manos. Estaban envejecidas, marcadas, llenas de cicatrices pequeñas. Manos que habían sido ignoradas durante décadas. Manos que, aún así, seguían creando belleza. Tal vez, pensó. Mi valor nunca estuvo en ese lugar. El vestido terminado volvió a colgarse frente a la ventana. Afuera, el sol iluminaba suavemente la tela. Rosaura sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una paz tímida, incompleta, pero real. No sabía hacia dónde la llevaría ese camino. No sabía si alguien vería lo que ella veía. No sabía si ese esfuerzo cambiaría algo. Pero por primera vez desde que salió del taller, no se sintió completamente perdida. Y en el silencio de aquella casa humilde, algo invisible comenzó a tejerse con paciencia. Durante años, Rosaura Méndez había aprendido a convivir con el silencio. No el silencio cómodo, sino ese que se mete bajo la piel y se vuelve costumbre. El silencio de no ser nombrada, de no ser vista, de no ser agradecida. Pero aquel nuevo silencio que la rodeaba desde que había dejado el taller era distinto. No venía cargado de órdenes ni de desprecio directo. Era un silencio abierto, incierto, como una habitación vacía que aún no sabe para qué será usada. Las mañanas comenzaban temprano. Rosaura se levantaba antes que el sol, no porque alguien se lo exigiera, sino porque el cuerpo aún conservaba la memoria del deber. Preparaba té caliente para Samuel, acomodaba con cuidado las medicinas sobre la mesa y luego se quedaba observándolo dormir unos minutos más de lo necesario. Había aprendido que la fragilidad también podía ser una forma de enseñanza. «Hoy amaneciste mejor», le decía algunas veces, buscando ánimo donde apenas había señales. Samuel sonreía con esfuerzo. «Eso es porque tú no te rindes», respondía él. «Y tu fe me sostiene». Ella no contestaba. Nunca se creyó fuerte, solo constante. Después de atenderlo, Rosaura regresaba al pequeño espacio que había convertido en su taller improvisado. No tenía grandes mesas ni luces profesionales, pero sí algo que no había sentido en décadas: libertad. Cada prenda que tocaba ya no respondía a plazos ajenos ni a gustos impuestos. Respondía a su intuición, a su historia, a su ritmo interior. El vestido colgado frente a la ventana seguía allí, observándola como un testigo silencioso. Cada día le parecía distinto. A veces le encontraba errores, otras veces una belleza inesperada. Era como mirarse a sí misma después de muchos años. Una mañana, mientras barría la entrada de la casa, Lucía, una vecina de rostro amable y pasos curiosos, se detuvo de golpe. «Rosaura», dijo señalando hacia la ventana. «¿Eso lo hiciste tú?» Rosaura dudó un segundo antes de responder. «Sí, es solo algo que estaba probando». Lucía se acercó despacio, como si temiera romper algo sagrado. Observó las costuras, la caída de la tela, los colores combinados con una armonía poco común. «Eso no es solo algo», dijo con firmeza. «Eso tiene alma». La palabra quedó flotando en el aire. Al día siguiente, Lucía regresó con una propuesta tímida. «Mi sobrina va a cantar en un evento pequeño», explicó.
No tenemos mucho dinero, pero... ¿le harías un vestido? Rosaura sintió miedo. Un miedo antiguo, profundo. No al trabajo, sino a la exposición. Durante años había creado en las sombras, protegida por la invisibilidad. Ahora, alguien le pedía mostrar lo que era suyo. «No sé si estoy lista», respondió con honestidad. Lucía le tomó la mano. A veces una no se siente lista nunca, pero eso no significa que no lo esté. Rosaura aceptó. Trabajó en ese vestido con una concentración distinta. No buscaba impresionar, buscaba respetar. Cada puntada era una decisión consciente. Cada corte, una oración silenciosa. Mientras cosía, pensaba en todo lo que había entregado sin recibir nada a cambio. Y por primera vez no sintió rencor. Sintió claridad. La noche del evento, Rosaura no asistió. Se quedó en casa cuidando a Samuel, cambiándole los paños fríos cuando la fiebre subía. No vio el vestido en escena. No escuchó los aplausos, pero algo comenzó a moverse sin que ella lo supiera. «¿Quién hizo ese vestido?», preguntó alguien entre el público. «No sé», respondieron. «Ah, pues sí, sé. Una costurera del barrio». El comentario se repitió. Pasó de boca en boca, de curiosidad en curiosidad. Días después, el teléfono de Rosaura sonó. Era un sonido extraño, casi olvidado. «¿La señora Rosaura Méndez?», preguntó una voz, segura. «Sí. Mi nombre es Isabel Cortés. Soy curadora independiente. Me hablaron de su trabajo». Rosaura se quedó en silencio. «Estoy organizando una muestra paralela durante la próxima gala de moda», continuó Isabel. «No es oficial, no es lujosa, es para creadores que nunca han sido vistos. Me gustaría que participara». Pues el corazón de Rosaura latió con fuerza. Sintió miedo, sintió duda, sintió esperanza, todo al mismo tiempo. «No tengo nada terminado», dijo, «y mi esposo está enfermo». «No la estoy llamando por lo que tiene», respondió Isabel, «sino por lo que es». Esa noche, Rosaura volvió a orar. No pidió señales grandiosas, solo pidió paz para decidir, y la paz llegó. No como una respuesta clara, sino como una calma profunda que le permitió respirar sin angustia. Aceptó. A partir de ese momento, los días se volvieron más exigentes. Rosaura cosía de día y cuidaba de Samuel de noche. El cansancio era grande, pero había algo distinto. Ya no se sentía vacía. Cada prenda nueva nacía de retazos despreciados, como ella misma había nacido del descarte. Mientras tanto, en el taller Ferrer, algo comenzaba a fallar. Las nuevas colecciones eran rápidas, modernas, brillantes, pero sin alma. Los clientes lo notaban, los críticos lo comentaban en voz baja. Algo se había perdido, aunque nadie sabía exactamente qué. Y sin saberlo, quienes habían despreciado a Rosaura estaban a punto de enfrentar el eco de su propio silencio. Porque cuando el mundo deja de mirar, Dios comienza a trabajar con paciencia. La noche cayó sobre la ciudad con una lentitud solemne, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Las luces del gran teatro comenzaron a encenderse una a una, reflejándose en el pavimento húmedo por una lluvia reciente. El aire olía a perfume caro, a ambición contenida y a expectativas infladas. La gala Ferrer estaba a punto de comenzar. Para muchos, aquella noche representaba prestigio, contratos, portadas de revistas. Para otros, era solo una vitrina más donde fingir éxito. Pero para Rosaura Méndez, sin saberlo del todo, era el punto donde décadas de silencio comenzarían a hablar por sí solas. A pocas calles del teatro, en un edificio antiguo que había sido ignorado durante años, un pequeño grupo de personas se reunía sin alfombra roja ni fotógrafos. No había flashes ni aplausos ensayados, solo miradas curiosas y un murmullo contenido.
Isabel Cortés había insistido en que ese lugar era perfecto, sencillo, honesto, sin distracciones innecesarias. Rosaura permanecía de pie junto a una mesa de madera, acomodando con cuidado las últimas etiquetas. Sus manos, marcadas por el tiempo, se movían con precisión tranquila. No temblaban por nervios, sino por el peso emocional de lo que estaba a punto de mostrar. Cada vestido colgado detrás de ella era más que una prenda. Era una memoria rescatada, a una herida transformada. Respiró hondo. Pensó en el taller Ferrer, en el sonido metálico de las máquinas, en las órdenes secas, en el sobre marrón. Pensó en las noches de hambre silenciosa, en las oraciones hechas casi sin voz. Pensó en Samuel, dormido en casa, confiando en ella incluso cuando la enfermedad le robaba fuerzas. «Señor», susurró, «que esto no me cambie el corazón». Isabel se acercó con pasos suaves. «Todo está listo», dijo. «Pase lo que pase esta noche, recuerda algo. Nadie puede quitarte lo que eres». Rosaura asintió. No buscaba reconocimiento, no buscaba revancha, solo verdad. Las primeras modelos comenzaron a caminar despacio. No había música estridente, solo un hilo instrumental suave, casi imperceptible. Las prendas se movían con naturalidad, adaptándose a cuerpos reales, no a moldes irreales. En cada costura hablaba sin palabras. Cada retazo parecía haber encontrado por fin su lugar. Entre los asistentes, un hombre de cabello canoso y gafas finas, crítico de moda desde hacía más de 30 años, se inclinó hacia adelante en su asiento. Había visto cientos de desfiles, pero aquello lo desconcertaba. «Esto no es tendencia», murmuró. «Esto es identidad». Mientras tanto, en el teatro principal, la gala avanzaba con precisión matemática. Los vestidos brillaban bajo luces blancas. Las modelos caminaban con pasos perfectos. El público aplaudía cuando debía aplaudir. Pero algo no encajaba. Algunos invitados revisaban sus teléfonos con insistencia. Un video comenzaba a circular. «¿Ya viste lo que está pasando afuera?», preguntó una influencer a su acompañante. «Dicen que hay una muestra paralela y que es impresionante». El comentario se repitió. Primero como curiosidad, luego como incomodidad. Algunos asistentes se levantaron discretamente. Otros fingieron no notar la ausencia creciente de público. Don Esteban Ferrer, desde su asiento privilegiado, frunció el ceño al ver filas vacías. «¿Qué ocurre?», preguntó en voz baja a su asistente. Ella revisó su teléfono con rapidez. Dudó antes de hablar. «Hay otra muestra», dijo. «Una alternativa. Están hablando de ella». «¿Quién está detrás?», preguntó él, con el orgullo herido. La asistente tragó saliva. «Una costurera llamada Rosaura Méndez». El nombre cayó como un golpe seco en el pecho de don Esteban. Durante un segundo, el teatro, las luces y los aplausos desaparecieron. Solo quedó el recuerdo de una mujer de manos firmes, mirada baja y talento silencioso. «Eso es imposible», murmuró. Sin decir nada más, se levantó. Tomó su abrigo y salió del teatro, ignorando las miradas curiosas. Algo dentro de él sabía que no podía seguir fingiendo. Cuando llegó al edificio discreto, se quedó inmóvil en la entrada. Desde afuera, podía verse el interior iluminado con calidez. No había lujo, pero sí algo que él no había logrado comprar en años: autenticidad. Entró. Sus ojos recorrieron el lugar hasta detenerse en un vestido colgado al centro. No reconoció la tela, pero sí la puntada. Esa puntada que había visto miles de veces sin valorar. Esa puntada que sostenía todo. «No puede ser», susurró. Rosaura lo vio desde lejos. No se sorprendió. De algún modo había sabido que ese momento llegaría. No sintió miedo.
No sintió rabia, solo una calma firme. Don Esteban avanzó lentamente entre la gente. Cada paso era un recuerdo, cada mirada ajena, un juicio silencioso. «Rosaura», dijo al fin, «yo no sabía que...» Ella lo interrumpió con suavidad. «Nunca supo», respondió, «porque nunca quiso saber. Las palabras no fueron un ataque, fueron una verdad simple, irrefutable». El silencio que siguió fue profundo, no incómodo, necesario. Un periodista rompió la quietud. «¿Usted es la creadora de estas piezas?» Rosaura respiró hondo. «Sí», dijo. «Están hechas con lo que otros desecharon, como muchas personas. Las cámaras se encendieron, los flashes comenzaron a iluminar el espacio. Pero Rosaura no se dejó deslumbrar. Hablaba despacio, con respeto. No hablaba de éxito. Hablaba de dignidad, de paciencia, de fe. Esa noche algo cambió. No solo para ella, sino para todos los que entendieron que la belleza verdadera no nace de la prisa ni del ego, sino de la coherencia entre lo que se hace y lo que se es. El murmullo creció dentro del recinto como una respiración colectiva que despertaba. Las personas se acercaban a las prendas con respeto, como si entendieran que no estaban frente a simples vestidos, sino ante fragmentos de vida cosidos con paciencia. Algunos tocaban la tela con cuidado, otros se quedaban quietos, observando en silencio, incapaces de explicar lo que sentían. Don Esteban permanecía inmóvil, con las manos crispadas a los costados. Por primera vez en muchos años, no sabía qué decir. No era un hombre acostumbrado a quedarse sin palabras. Siempre había tenido respuestas rápidas, discursos bien ensayados, excusas elegantes. Pero frente a Rosaura nada de eso servía. «Yo...» intentó comenzar. El taller tenía que evolucionar a las exigencias del mercado. Rosaura lo miró sin dureza, tampoco con compasión fingida. «Entiendo el cambio», dijo. «Lo que no entiendo es el desprecio». Don Esteban bajó la mirada. No había defensa posible. Cerca de ellos, el crítico de cabello canoso tomaba notas apresuradas. Había aprendido a detectar modas pasajeras, pero aquello no encajaba en ninguna categoría conocida. «Esto no es una colección», comentó a quien tenía al lado. «Es una confesión». Mientras tanto, en la gala principal, el teatro comenzaba a vaciarse. Los aplausos sonaban aislados, forzados. Las cámaras apuntaban a pasillos vacíos. Algo se había quebrado sin necesidad de escándalo. La atención ya no estaba allí. En el espacio alternativo, Isabel observaba la escena con discreción. Había apostado por Rosaura sin saber hasta dónde llegaría aquello. No esperaba fama inmediata ni titulares grandilocuentes, pero lo que estaba ocurriendo superaba cualquier expectativa. Un joven diseñador se acercó a Rosaura con timidez. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo. «Claro. ¿Por qué nunca buscó reconocimiento antes?». Rosaura sonrió apenas. «Porque durante mucho tiempo creí que mi valor dependía de que otros lo dijeran». El joven asintió, conmovido. Las cámaras seguían encendidas, pero Rosaura comenzaba a sentirse cansada. No físicamente, emocionalmente. Aquella noche removía heridas que habían cicatrizado con dificultad. Pensó en Samuel, solo en casa. Decidió que no necesitaba quedarse más tiempo. Isabel lo notó. «Puedes irte», le dijo en voz baja. «Esto ya habló por sí solo». Rosaura agradeció con una mirada y tomó su abrigo. Antes de salir, don Esteban se acercó una vez más. «Rosaura», dijo, «yo quisiera reparar». Ella negó con suavidad. «No todo se repara volviendo atrás», respondió. «Algunas cosas solo se transforman siguiendo adelante». Y se fue. La noche estaba fresca. Caminó despacio por la calle iluminada tenuemente.
Por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa. No sentía que tuviera que demostrar nada. Había dicho lo necesario sin levantar la voz. Al llegar a casa, encontró a Samuel despierto. Sabía que algo importante estaba pasando, dijo con una sonrisa débil. Te sentí distinta. Rosaura se sentó a su lado y tomó su mano. Pasó lo que tenía que pasar, respondió. Sin ruido. Samuel apretó sus dedos. Dios siempre ha trabajado así contigo. Esa noche durmieron tranquilos, a pesar de la incertidumbre. Por la mañana, el teléfono comenzó a sonar temprano. Rosaura no respondió de inmediato. Preparó el desayuno, dio las medicinas a Samuel y solo entonces atendió. Las llamadas se sucedían, entrevistas, propuestas, colaboraciones, algunas tentadoras, otras peligrosamente parecidas a lo que había dejado atrás. Rosaura escuchaba con atención, pero no tomaba decisiones rápidas. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que no todo lo que brilla es bendición. Necesito tiempo, decía, para pensar, para cuidar lo importante. Algunos insistían, otros se retiraban molestos. A ella no le importaba. Días después, un médico llamó con noticias inesperadas. Samuel mostraba una mejoría lenta pero constante. No había explicación clara. Rosaura cerró los ojos y agradeció en silencio. No pidió más. Solo siguió cuidándolo con la misma ternura de siempre. Con el tiempo, Rosaura abrió un pequeño taller propio. No lujoso, no famoso, luminoso. Allí cosía sin prisa. Enseñaba a otras mujeres que habían sido descartadas como ella. No prometía éxito rápido, prometía dignidad. Nunca habló mal de don Esteban, nunca contó detalles humillantes. No necesitaba hacerlo. La verdad ya había salido a la luz sin gritos ni venganza. Una tarde, mientras cosía junto a una joven aprendiz, Rosaura se detuvo un momento. ¿Sabe qué es lo más importante?, preguntó. ¿Qué cosa? No dejar que el dolor te quite la esencia. La joven asintió, con lágrimas contenidas. Rosaura miró sus manos una vez más. Ya no las vio como viejas ni gastadas. Las vio como testigos fieles de una vida vivida con coherencia. Y entendió algo con claridad serena. La justicia divina no siempre cambia las circunstancias de inmediato. A veces cambia el corazón primero. Y eso lo transforma todo. El taller comenzó a llenarse de vida poco a poco. Sí, no fue de un día para otro, ni con anuncios ruidosos. Llegaban mujeres en silencio, casi con vergüenza, como si temieran pedir permiso para volver a creer en sí mismas. Algunas traían agujas heredadas, otras solo ganas. Todas traían historias parecidas. Años de trabajo sin reconocimiento, promesas rotas, palabras duras que se habían quedado clavadas más profundo que cualquier alfiler. Rosaura las recibía sin preguntas incómodas. No necesitaba saberlo todo para entenderlas. Aquí no competimos, les decía. Aquí aprendemos a respetar lo que hacemos. Las primeras semanas fueron sencillas. Enseñaba puntadas básicas, pero también algo más difícil. Paciencia. Les hablaba del valor de terminar lo que se empieza, incluso cuando nadie aplaude. Les explicaba que una costura bien hecha, aunque no se vea, sostiene todo el vestido. Como la fe, como la dignidad. Mientras tanto, el nombre de Rosaura comenzaba a circular en espacios que antes le habían sido ajenos. Revistas especializadas publicaron notas breves, enfocadas no tanto en ella como en el fenómeno de la muestra alternativa. Algunos periodistas intentaron forzar una narrativa de revancha, de caída del poderoso y ascenso de la olvidada. Rosaura no concedió entrevistas de ese tipo. No me interesa contar una historia de venganza, decía. Me interesa contar una historia de sentido. Esa postura desconcertó a muchos. En un mundo acostumbrado al ruido,
El silencio consciente resulta incómodo. Don Esteban Ferrer siguió los acontecimientos desde lejos. Durante días, evitó pronunciar el nombre de Rosaura. El taller Ferrer continuaba funcionando, pero algo había cambiado. Los clientes ya no miraban solo las etiquetas. Les preguntaban, comparaban, dudaban. Una tarde, don Esteban se quedó solo en su oficina después de una reunión tensa. Miró las fotografías colgadas en la pared. Desfiles, premios, reconocimientos. Todo seguía allí, intacto, y sin embargo, por primera vez, nada le parecía suficiente. Recordó a Rosaura entrando cada mañana, siempre puntual, siempre discreta. Recordó cómo nunca pidió aumento, nunca exigió crédito. Recordó el día del despido, el sobre, la frase que había pronunciado sin pensarlo demasiado. Ya no encaja. Sintió vergüenza. No la vergüenza pública que se repara con discursos, sino la íntima, la que no se puede compartir. Intentó escribirle una carta. La rompió. Intentó llamarla. Colgó antes de que atendieran. Entendió que algunas puertas no se abren cuando uno quiere, sino cuando es justo. En casa, el Samuel continuaba recuperándose lentamente. Cada mejora era pequeña, pero constante. Rosaura lo cuidaba con la misma entrega de siempre, pero ahora había algo distinto en su mirada. No era agotamiento puro, era serenidad. «Te veo más tranquila», le dijo él una noche. «Como si ya no cargaras algo encima». Rosaura se sentó a su lado. «Aprendí que no todo peso me corresponde», respondió. «Hay cosas que no tenía que sostener sola». Samuel sonrió. «Eso también es fe». Una tarde, Rosaura recibió la visita de Isabel. Se sentaron juntas en el pequeño taller, rodeadas de telas y voces suaves de aprendizaje. «Muchos quieren llevarte a escenarios más grandes», dijo Isabel. «Internacionales incluso». Rosaura escuchó con atención. «No digo que no», respondió. «Pero no quiero perder esto». Isabel miró alrededor. Mujeres cosiendo, compartiendo, riendo con timidez. «Esto es más grande que cualquier pasarela», admitió. Rosaura asintió. Había comprendido algo que tardó décadas en aprender. El éxito no siempre se mide en alcance, sino en coherencia. Con el paso de los meses, algunas de las mujeres del taller comenzaron a vender sus propias creaciones. No se hicieron ricas, pero comían con dignidad, caminaban distinto, miraban a los ojos. Una de ellas, Marina, se acercó un día con lágrimas. «Nunca pensé que alguien creería en mí otra vez». Rosaura la abrazó sin decir palabra. Sabía que no hacía falta. En una entrevista breve, un periodista le preguntó, «¿Cree usted que la justicia llegó?». Rosaura pensó unos segundos antes de responder. «Creo que la verdad se mostró», dijo. «Y eso es suficiente». Esa noche, sola en su taller, Rosaura se quedó mirando un vestido terminado. No era para una gala. No era para una revista. Era para una mujer común que quería verse bonita sin sentirse menos. Pasó los dedos por la costura y cerró los ojos. «Gracias», susurró, «por no soltarme cuando yo casi me solté». Entendió entonces que la justicia divina no siempre humilla al que hirió ni exalta al que sufrió. A veces simplemente coloca a cada uno frente a lo que es, sin máscaras. Y eso, aunque no haga ruido, lo cambia todo.